La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta: ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, una vez más, el Señor bueno, el Señor fiel, el Señor generoso, nos permite en su santa voluntad llegar ante ustedes, para que juntos seamos edificados con la palabra del Espíritu. Quiero saludar a quienes nos escuchan a través de Radio Bonao Bendición y quienes nos ven a través de Telebendición allá en República Dominicana. Pero también saludar a todos aquellos que nos ven por los distintos medios, donde quiera el Señor lleve esta señal. Que el Dios bueno te bendiga, que el Dios bueno te guarde. Vamos juntos a abrir el libro santo y a extraer el buen mensaje del Espíritu en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Con mucho cuidado y seriedad voy a decirles lo que escuché a Dios decirme en la mañana de este sábado. Él dijo a mi espíritu: en este reino hay confianza en mí. En este reino hay confianza en mí. De manera que el aspecto que vamos a ver hoy es el aspecto de la confianza. En el reino de Dios todos confían en Dios. ¿Qué yo dije? En el reino de Dios todos confían en Dios. En el reino de los hombres cada quien confía en sí mismo. Cada quien confía en su propia opinión. No así en el reino de Dios. Una vez más les digo, en el reino de Dios todos confían en Dios. Digan la palabra confían. Digan la palabra confianza. Y oigan bien, en el reino de Dios todos confían en Dios. Quiero que busquen conmigo Mateo 5:3. Mateo 5:3. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos le pertenece a los pobres en espíritu, no pobres de espíritu. Hago la aclaración. Nosotros no somos pobres de espíritu. Estamos hablando pobres en espíritu. Y yo voy a decirles quiénes son los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su constante necesidad de Dios. Esos son los pobres en espíritu, los que reconocen su constante necesidad de Dios. Si ustedes buscan otras versiones y leen este pasaje, verán que dice: bienaventurados los que confían, los que confían, los que confían. Mis hermanos, quiero decirles una vez más que en el reino de Dios todos confían en Él. En el reino de Dios nadie se cree autosuficiente. Todo lo contrario. Ellos saben, todos, que necesitan cada minuto, cada segundo, necesitan de Dios. No importa el lugar ni la función donde estén. En el reino de Dios todos son humildes. En el reino de Dios todos son pobres en espíritu.
Todos necesitan de Él, todos dependen de Él, todos subsisten de Él, todos son sustentados por Él y todos lo reconocen. Todos reconocen que necesitan de Dios. Y entonces vamos a irnos a un libro muy especial de la Biblia, aunque toda la Biblia en sí misma es muy especial, pero para explicar el tema, para desarrollar el tema, hay un libro que el Señor Jesucristo nos dejó y nos ayuda mucho porque nos lleva a cosas que se viven en el reino de Dios y nos las ilustra de una manera muy especial. Entonces vamos a leer el capítulo 4 de Apocalipsis. Apocalipsis 4, vamos a leer desde el verso 1 hasta el versículo 11. Apocalipsis 4, para que veamos. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Deténgase un momentito. ¿Dónde está viendo Juan? Que en el cielo. Él está viendo las cosas en el reino de Dios, en el cielo. He aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. ¿Cuántos tronos? Uno. Un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Escuchen, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Escuchen, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, escuchen, los 24 ancianos, ¿qué dice? Se postran. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y aquí está. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
tenemos ahí, mis amados, toda una representación celestial que nos habla de cosas muy puntuales. Los 4 seres vivientes, ¿qué hacen? Se postran, rinden. Ellos se rinden. No existe tal cosa como que uno de los seres vivientes diga, no, póstrense ustedes 3, yo no. No. Todos se rinden. Mis hermanos, después aparecen los 24 ancianos. Y yo no voy a hablar ahora de quiénes son esos 24 ancianos, porque no es mi tema. Pero amados, ustedes ven que todos, no 23, no 22, dice que todos, es decir, los 24, ¿qué hacen? Echan sus coronas delante del trono. ¿Qué están diciendo ellos? ¿Saben ustedes que esto es una forma de decir que todos se rinden delante del todopoderoso Dios? Que todos reconocen su necesidad de Él, que todos rinden, es decir, todos confían en Él. Lo que yo soy lo rindo delante de ti, ¿por qué? Porque tú eres digno de confianza. En el reino de Dios todos confían en Dios. Parece muy simple, pero ustedes van a ver al final que esto, es decir, en este aspecto, todos nosotros hemos pecado. Y lo digo categóricamente, todos nosotros hemos pecado en cuanto a este aspecto de la vida del reino. En el aspecto de la confianza. Los 4 seres vivientes se rinden. Los 24 ancianos se rinden. En otras palabras, todos confían en Él. Yo pregunto, ¿es digno Dios de confianza? ¿Dónde están mejor las cosas? ¿En nosotros o en Él? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros nos dejamos la corona y no la rendimos delante de Él. Ahí está la revelación. Yo no sé si tu entendimiento está abierto. Yo no puedo hacer eso. Pero si tu entendimiento está abierto, tú vas a entender perfectamente lo que el Espíritu Santo está diciendo. Los 4 seres vivientes se rinden. O sea, Señor, confiamos en ti. Tú eres santo, santo, santo. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y le adoran. Y en medio de la adoración ellos toman sus coronas y las rinden delante de Él. Es una forma de decir, en ti confiamos plenamente, porque en el reino de Dios todos confían en Él. Miguel confía en Él, Gabriel confía en Él. Todos los seres celestiales que pertenecen al reino de Dios confían en Él. No existe uno que tenga duda de Dios. En el cielo, en el reino de Dios, todos confían en Él. No así en el reino de los hombres. Los hombres confían en sí mismos. Los hombres piensan que Dios no es digno de confianza. Así piensa el hombre natural. Ellos creen que las cosas que tienen es por su esfuerzo. Y yo les pregunto, ¿quién les da el oxígeno para respirar? Dios, en su santa voluntad, nos ha pasado por un trago bien amargo, que fue el trago del COVID-19, que es una limitación de oxígeno.
que miles murieron a causa de esta terrible enfermedad. Y probablemente todos nosotros experimentamos esa enfermedad, donde nos vimos un poco limitados para respirar. Y yo diría que probablemente entre nosotros el más afectado fue el pastor Hugo Alberto. No sé si hubo algún otro de ustedes que fue hospitalizado. Pero el pastor Hugo todavía no nos ha contado abiertamente a la iglesia algunas cosas que él vivió en ese lugar. Y quizás un día lo pueda contar. Pero ahora mismo el Espíritu Santo me está trayendo a colación este pensamiento. Que recordemos la limitación de oxígeno que se vivió. Y yo dije por voluntad de Dios. Mucha parte de la iglesia, por no comprender cómo es Dios, cómo funciona Dios, salieron por todo lado a reprender al diablo. Y no era tanto reprender al diablo, sino ir al secreto con Dios y escuchar a Dios y experimentar a Dios y dejar a Dios que lograra lo que Él se propuso. No importa de dónde vino el COVID-19, lo importante es que Dios quería lograr propósito. Y esto fue un golpe para el orgullo del hombre que confía en sí mismo. ¿Cuántos no buscaban? Algunos se fueron del país a buscar las inyecciones, los magnates, los adinerados, porque las inyecciones no estaban todavía en Costa Rica. Entonces se fueron a otros países donde ya estaban, pagando miles y miles de dólares por la inyección para ayudarse y poder entonces funcionar mejor. Yo le pregunto al hombre, a la mujer que confía en sí mismo, ¿quién es el que nos da el oxígeno? ¿Ha tenido usted la experiencia de verse limitado? Esa, diríamos, no sé si me entienden los hermanos, apretazón en el pecho. Cuando tú sientes que no puedes respirar, que te falta el aire. Es una cosa terrible. Usted busca, por ejemplo, las personas que padecen de asma. Ellos saben muy bien de qué yo estoy hablando. Esa limitación. Mis hermanos, en el reino de Dios, todos confían en Dios. Dígale al que tiene a su lado, en el reino de Dios, todos confían en Dios. Ahora dile, toma tu corona y échala delante de su trono. Mis hermanos, perdónenme que sea enfático, pero es la instrucción de Dios. Todos confían en Dios. Nadie duda de Él. Nadie duda de Él. Escúcheme. Vivir la vida del reino es vivir confiando en Dios. Escriban. Escriban principalmente en las tablas del corazón. Vivir la vida del reino es vivir confiando en Dios. Yo les voy a someter algo ahorita. Les voy a decir esto. Es probable que más de alguno hoy no se congregó porque no confió en Dios. Digo, es posible. A veces pensamos que nosotros somos todopoderosos, todo suficiente. Pensamos que somos omnipresentes, omniscientes, omnipotentes, muchas veces. Pero vean qué sencillo, porque aquí ya entra lo que yo les dije, lo pragmático, o sea, la práctica, la vivencia. Que cada día de mi vida pueda yo confiar en Dios. Ahora, pero el punto es, ¿qué es
lo que nos detiene. Pero digo, en la práctica, ¿qué es lo que nos detiene para que nosotros confiemos en Dios? Si Dios es digno de confianza, ¿nos creemos nosotros más sabios que esos 4 seres vivientes? ¿Nos creemos más sabios que esos 24 ancianos? Todos allá arriba arrojan o echan sus coronas delante de Él. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que muchas veces en la práctica no confiamos en Dios. En la práctica, puede ser que en el intelecto, puede ser que en el pensamiento, pero en la práctica. Entonces, si usted dice, ¿qué es vivir la vida del reino? Yo le digo de acuerdo al aspecto que estamos viendo hoy de esa vida. Vivir la vida del reino es vivir confiando en Dios. No es tanto saber de confianza, es vivir confiando en Dios. Dios es digno de confianza. Yo quiero que tú digas eso, pero que se lo digas al Señor. Dile, Dios, tú eres digno de confianza. Dile, alma mía, confía en Dios. Escúcheme. El afán, la duda, la inseguridad, el temor, todas estas cosas manifiestan que no confiamos en Dios y por lo tanto son pecado. El afán es pecado. La duda es pecado. La inseguridad es pecado. El temor, el miedo es pecado. Porque estas cosas manifiestan que no confiamos en Dios. Y si no confiamos en Dios, ¿en quién estamos poniendo nuestra confianza? Y por eso les digo, y aquí yo pregunto, ¿se ha sentido alguna vez afanado usted? Rogelio, ¿usted? Sí. ¿Ha sentido duda usted? Rogelio, ¿usted? Sí. ¿Ha sentido inseguridad usted? Rogelio, ¿usted? Sí. ¿Ha sentido temor? Temor de miedo. ¿Usted? Rogelio, sí. Por eso yo reconozco que he pecado. Y cuando estaba preparando el mensaje, porque Dios fue tan sublime, es decir, fue tan dulce, tan específico en mi interior, que me dijo, oiga, en este reino todos confían en mí. ¿Qué puede sentir un padre, naturalmente hablando, que su hijo lo vea a los ojos y le diga, papá, yo en ti no confío? Qué feo. ¿Qué puede sentir Dios cuando sus hijos deciden no confiar en Él? Díganme ustedes si no es verdad que en el reino de los hombres todos confían en ellos. Entonces, vamos a leer algunas cosas y vamos a ir ahondando. Lean conmigo el Salmo 37:5. Salmo 37:5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía
en Él y Él hará. Les voy a hacer una pregunta. ¿Han orado ustedes alguna vez este pasaje? ¿Han dicho ustedes, encomiendo a Jehová mi camino, confío en Él, sé que Él hará? Bueno, yo no sé usted, pero es muy común en mí orar esto. Muy, pero muy común en la mañana orar esto. Pero a veces se ora así como, bueno, yo voy a confiar en ti, Señor, pero como demandante, como yo lo pongo en tus manos, pero respóndeme. Y espérate un momento. Ya dijimos que Dios es digno de confianza. Mi hermano y mi hermana, solo el hecho de que Dios nos colocara en su camino ya es una tremenda bendición. Recuerden que nosotros, cada quien iba por su propio camino. El profeta Isaías lo dijo en el capítulo 53. Cada uno se desvió como ovejas, cada quien escogió su camino. Entonces ya es un honor y un privilegio y una honra muy grande que Dios nos haya posicionado en su camino. Entonces yo, como por la gracia de Dios estoy aprendiendo a ver todo de acuerdo a Dios, no de acuerdo a mí, sino de acuerdo a Dios. Entonces yo digo aquí, en el pasaje que dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Yo les pregunto, ¿qué es lo que Dios hará? Muchas veces pensamos que es que Dios hará lo que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, si lo ves desde la perspectiva tuya, así lo orarías. Pero si lo ves desde la perspectiva de Dios, ¿qué es lo que Dios hará? Yo digo, Señor, gracias porque me has puesto en este camino. Y gracias porque tú me permites confiar en ti, porque eres digno de confianza. Qué tonto que he sido, porque muchas veces no he confiado en la práctica. En los dichos de mi boca sí, en la meditación de mi corazón sí, pero en la práctica muchas veces no. Hay desesperación, hay turbación, hay inseguridad, hay duda. ¿Hasta cuándo tengo que esperar? ¿Por qué pasan estas cosas? Todas esas cosas altercan contra Dios. Y entonces yo digo, tú vas a hacer no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y yo confío que eso que tú quieres es muchísimo mejor que lo que yo quiero. Así que yo quiero lo que tú quieres. Y he aprendido a eso. Entonces encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Lean conmigo el Salmo 4:5. Vamos rapidito, Salmo 4:5. Leemos en pantalla, dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Confiad en Jehová. Ahora vamos rapidito a Proverbios 3. Proverbios 3 en los versículos del 5 al 8. No tienen una idea lo que se percibe de poder estar hoy en la casa del Señor. El 31 de diciembre, estar aquí. Que usted haya escogido estar en la casa del Señor. Eso es muy especial para Dios. Proverbios 3, versículos del 5 al 8, vean lo que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Y vean lo que dice el versículo 8. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio
para tus huesos. ¿Cuántas veces, ay Señor, antes de confiar en la medicina de Dios, confiamos en la medicina de los hombres? Y yo no estoy diciendo que no es necesaria la medicina de los hombres. Yo estoy poniendo las cosas en el orden. ¿Qué es lo que prima? Aquí yo veo una medicina para el cuerpo, refrigerio para los huesos. La confianza en Dios. La confianza en Dios. Piensa en esto. Cuando Jesús dijo, venga tu reino, Jesús estaba diciendo que ellos confíen en Dios en la tierra como confían en Dios en el cielo. Mi hermano y mi hermana, la Escritura es muy clara en cuanto a lo vil y despreciable que es cuando el hombre confía en sí mismo. Por ejemplo, les menciono nada más en Jeremías 17, en el versículo 5, que es clave, Jeremías 17, 5. Así dice el Señor, escuchen, maldito el hombre que en el hombre confía. Oigan la maldición. Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Yo estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza. Ahí la carne es de su brazo, de su fuerza. Maldito es el hombre que hace de su fuerza su confianza. Mis hermanos, escúcheme. En los tratos del Señor con el pueblo de Israel, en el antiguo pacto, Dios constantemente lo censuraba por sus alianzas políticas con naciones paganas, en vez de confiar en Él. Israel pecó mucho. Eso fue un pecado magno, grande de Israel, porque hizo alianza con otros pueblos, con otras naciones, con otros reyes, buscando ayuda, buscando poder. Cuando Dios les había dicho que no hicieran alianzas, confiar un poquito en Dios y un poquito en nosotros, eso es abominable para Dios, porque es hacer alianza, es hacer una alianza entre lo divino y lo humano, entre diríamos el lino y la lana. Dios aborrece las mezclas. Hay algo que Dios le prohibió a Israel estrictamente y fue: no hagas mezclas, no mezcles las semillas, no mezcles los hilos, no mezcles los animales. Y de ahí toma el Espíritu Santo en el nuevo pacto y habla del yugo desigual. Porque en el antiguo pacto un yugo desigual era un buey y un asno. No sirve, no funciona. El buey es más fuerte, es más alto. El asno es más bajito. Se va a maltratar el animal. Si mezcla la semilla, se va a pervertir la semilla. Si mezcla los hilos, se van a dañar. Un poquito de confianza en Dios y otro poquito de confianza en la billetera o en el dinero es abominable. Por eso Dios le dijo a Israel, voy a mencionar rápidamente en 2 de Reyes 18:21, Dios le dijo: yo sé que tú confías en el báculo de esta caña quebrada, es decir, en Egipto, en el cual si un hombre se apoya, penetrará en su mano y la traspasará. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. De manera que
Dios quiere y nos está diciendo, escuchen hermano, que en su reino todos confían en Él, que estamos distantes de vivir la vida del reino si no confiamos en Él, si no depositamos toda nuestra confianza, todo lo que somos, lo que tenemos en Él. Todo lo que soy está en tus manos, Señor. Así debe de ser. Perdóname porque muchas veces no he confiado en ti en la práctica y me desespero. ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a pagar los créditos? ¿Cómo voy a pagar esto o lo otro? Y me desespero y dudo y alterco en la práctica. Entra el afán, la preocupación. Por eso les dije, hermanos amados, todos hemos pecado. Y si mi hijo, si esta enfermedad es de muerte, y esto y lo otro, y ciertamente es difícil, naturalmente hablando, pasar por un lugar como el canto. Hay uno más entre las llamas. Estar en las llamas es difícil. Pero si confío que ahí está Él, eso facilita las cosas. Mis hermanos, ustedes entienden perfectamente que si Dios le dijo a Israel, no pongas tu confianza en los reyes de la tierra. Dios le está diciendo, confía en mí, Israel. Mira, cada vez que alguien confió en Dios le fue bien. Y yo no entiendo por qué muchas veces yo reacciono de una manera contraria. Si Dios a nadie le ha fallado, a nadie. Así que mi hermano, nuestra confianza tiene que estar en Dios. También se nos advierte en contra de las riquezas. Si quieren ustedes, buscamos Proverbios 11:28. Porque hay personas que ponen su confianza en las riquezas. En las riquezas, en el dinero. En Proverbios 11:28, no sé si lo habías leído, dice, el que confía en sus riquezas caerá. ¿Se da cuenta? El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Voy a leerlo en otra de las versiones, la versión de las Américas. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. No es confiar en el dinero, no es confiar en las riquezas, es confiar en Dios. El apóstol Pablo es un ejemplo muy hermoso, un hombre que pasó necesidades, un hombre que tuvo escasez, que muchas veces tuvo que hacer ayunos forzosos porque no tenía que comer. Él supo vivir en estrechez, pero también supo vivir en abundancia. Fue Pablo el que dijo, yo no les estoy pidiendo nada a ustedes porque tenga falta de algo. Yo estoy abundando en todo ahora mismo. Yo no estoy buscando dádivas para mí. Yo busco que el fruto abunde en vuestra cuenta allá en los cielos. No me falta nada. Pero en otro momento dijo, me falta todo. Pero ahí fue cuando él dijo, pero como dice otra versión, pero he aprendido el secreto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Aleluya. Así que mi hermano, el que confía en sus riquezas caerá. Qué ironía, ¿verdad? Confía en las riquezas, pareciera que la riqueza le da poder y más bien le da caída. Porque puso su confianza en la riqueza. Nosotros hemos dicho que el dinero en sí mismo no es malo. El dinero se necesita.
El dinero no es malo. El problema es poner la confianza en el dinero. El problema es el amor al dinero. Es raíz de todos los males. Mi hermano, de igual manera, no debemos confiar en dioses falsos. No debemos confiar en las mentiras. Hay algunos que confían en una mentira. Pusieron la confianza en una mentira. Cuando la Biblia dice que todo sale a la luz. Otros ponen su confianza en la belleza y se desgastan la vida para tener un cuerpo espléndido. Y yo no estoy diciendo que es malo cuidarse, es bueno, pero hay que tener mucho cuidado con la inclinación, con el exceso. Ay, no puedo ir a alabar y adorar a mi Dios con la familia de la fe, porque tenía que cuidar mi cuerpo. Teníamos una carrera, un ciclismo, tenía que ir al gym. Es que nos convocaron a un entrenamiento. Ay, mi hermano, la belleza es pasajera. Miren, si hay algo que a todos nos va a llegar, mi querido hermano, es la vejez. Nosotros hoy estamos más viejos que ayer y mañana estaremos más viejos que hoy. ¿No han visto ustedes? Otra vez el Señor me trae a colación esto. Esos hombres que hacen, ¿cómo es? Fisiculturismo, ¿no? Que uno ve, bueno, no sé, Arnold Schwarzenegger, no sé si era uno de esos. Incluso hablemos entre los cristianos, Gigi Ávila, ese viejito, en su vida pasada, eso era. Y usted ve las fotos de Gigi Ávila cuando joven, ¡oh! ¡Qué clase de piernas y músculos y pecho! Y vaya, vea usted al viejito después. Un viejito todo jorobado. Porque esa es la realidad de todos nosotros. Así que toda la belleza que tú tienes hoy, poco a poco se va a ir acabando. Se va acabando. Por mucho maquillaje que le pongas. Es una realidad que hay que aceptar. Y yo no estoy diciendo que no se maquille. Yo solo estoy diciendo que no pongas tu confianza en la belleza. No pongas tu confianza en las riquezas. No pongas tu confianza en las alianzas con X poderes. No pongas tu confianza en dioses falsos. No pongas tu confianza en las mentiras. No pongas tu confianza en nuestras preferencias. No pongas tu confianza en la superioridad militar, como le dijo Dios a Israel. No pongas tu confianza en tu propia mente. Todas esas cosas que le mencioné, al final del día terminan siendo confiar en sí mismo. Confiar en sí mismo. Este es el prototipo del pecado humano y es el fundamento de todo nuestro pecado y rebelión. No alabamos y confiamos. Nos alabamos y confiamos en nosotros mismos en vez de en el Creador, que es bendito por siempre. Mi hermano, en vez de poner nuestra confianza en algo creado, somos llamados a confiar en el Señor nuestro Dios por muchas buenas razones. Pero yo quiero que entiendas que yo no estoy hablando de que tú tengas que esforzarte para confiar en Dios. Tú lo que tienes que hacer es vivir la vida del reino y ya naturalmente va a brotar la confianza en Dios. Desde tu interior, desde la simiente santa, desde esa parte de sí mismo
que Dios puso dentro de ti cuando te dio la nueva vida, desde ese lugar íntimo va a brotar naturalmente la confianza. Solamente, ¿qué debemos de hacer? Vivir la vida del reino. Así que, hermano mío, confiemos en nuestro Dios. Hay muchas buenas razones para confiar en Él. Él no es una criatura, sino que es el increado, es decir, el creador eterno. Él no está sujeto al tiempo y nunca dejará de existir. Además, no es dependiente de nadie o nada para su existencia. Hermano mío, Él no necesita nada porque Él es la fuente de vida y aliento y todo lo demás. En teología, esto se refiere a la aceidad de Dios. Es decir, que Él es el eterno presente. Él no fue creado. A veces cuando nosotros decimos que Dios existe, hay que entender, no está mal decirlo, pero hay que entender. Porque cuando se dice que algo existe, es porque alguien lo creó para que existiera. Entonces, no estoy diciendo que no digas eso, digo que cuando lo digas es bueno que entiendas lo que estás diciendo. La mejor forma de decir es que Dios es el que es. Dios es el que es. Así que la Biblia también enseña que Dios es omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Nadie puede interferir sobre su voluntad, resistirlo y salir indemne o salir ileso. Todo aquel que se para frente a Dios y le dice, tú de aquí no pasas, Dios dice, espérate, vamos a ver si no paso. Porque si Dios dice paso, paso. Y si no, pregúntale a cualquiera de los que aparecen en la Biblia. Pregúntale y verás. Como dice el salmista, nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. ¿Quieren leerlo? Salmo 115:3. Estoy en el descenso. Salmo 115:3. Vamos a ponerlo, proyectarlo. Dice así. ¿En qué versión? Póngame Reina Valera, por favor. Dice así. Salmo 115:3. Yo no sé si dije 13. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos, dice otra versión. Él hace lo que le place. El apóstol Pablo afirma que Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Mi hermano, escúcheme. Yo le estoy dando motivos por los cuales debemos de confiar en Dios. La soberanía de Dios es absoluta, sin destruir o hacer irrelevante la libertad y responsabilidad humana. Nada sucede sin que Él no haya ordenado. Nada lo sorprende. Él conoce el fin desde el principio. Hará todo lo que se ha propuesto y completará su plan. Que escuchen los reinos de la tierra lo que yo estoy diciendo. Como el soberano del universo, podemos confiar en Él, sin importar lo que suceda. Diga conmigo, como el soberano del universo, podemos confiar en Él, sin importar lo que suceda. Mis hermanos, estamos seguros en sus manos, como nos asegura Proverbios 21:30. Proverbios 21:30 dice, no vale sabiduría, ni entendimiento, ni consejo ante el Señor. Y en aras de someterme a cabalidad a la instrucción de Dios para compartir este mensaje, voy a terminar leyendo el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía
y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Fue enfático Dios en este versículo 11. Fue enfático el Señor. Si quiere usted, yo les digo con responsabilidad delante de Dios, este pasaje, el Señor se los envía a ustedes. Si usted quiere lo toma y si quiere no. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, y yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Ay, tremenda presencia de Dios, hermano mío. Yo te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del que vive, del que reina, del que está con nosotros. En el cielo todos confían en Dios. Dios quiere que en su iglesia todos confiemos en Él, porque Él siempre estará con nosotros. Él siempre estará con nosotros. Mi hermano y mi hermana, que Dios te bendiga. Atrévete a confiar en Él, pero naturalmente. ¿Cómo se hace esto? Viviendo la vida del reino de Dios. Desde aquí te bendigo. A los que me escuchan, les bendigo. A los que nos ven, les bendigo. En Cristo Jesús, y reciba fuerzas y fortalezas como las del búfalo. Que esta palabra bien recibida en tu corazón sea medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En el poderoso nombre de Jesucristo el Señor. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino